Bueno, volvimos y no volvimos solos porque ya tenemos a la primera invitada que está Freda con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Voy a decir de Back in Fashion. Totalmente. Le quiero contar, Back in Fashion. Le quiero contar un cachito así a mis compañeros y a los oyentes que yo te conocí dando una charla en un evento. Y la verdad que la charla me flashó porque dio un contenido para marcas que no es muy usual, que no se comparte mucho, ¿viste? Entonces por eso es que te quería invitar para que, bueno, te sigan conociendo. Gracias. Ahí un poco de lo que va es poder acompañar al emprendedor en su crecimiento en moda, que es bastante complejo y por lo general también son diseñadores o hacedores, ¿no? A veces ni siquiera están formados con una lo que una te carrera, decía, sí. Y tienen estas cuestiones de que podemos hacer cosas muy lindas, pero a la hora de organizarnos o tomar el proyecto hacemos agua, lo que se dice. Es un quilombo, por decirte cual. así. Totalmente. Y esto de que hablábamos recién, ¿no? Que hacen todo, ¿no? Entonces, en esto de hacer todo, dejamos lo que menos nos gusta y por lo general lo que menos le gustan es el orden y lo que es la organización del proyecto. Entonces, bueno, un poco poder hablar y sobre todo en lo que es un proyecto de impacto, ¿no? Un proyecto de valor, que era un poco a lo que iba en esa charla. Sí. La vuelta que vos, por ejemplo, yo que, en mi caso, mi negocio es de que yo fabrico carteras, tengo un montón de desperdicio, ¿viste? Hoy llevé el desperdicio a un gimnasio que hace en boxeo para que llenen las bolsas. Me encanta, muy bien. Ya podemos tomar ese impacto. Sí. Total. Hice eso. Bueno, un poco lo que hablábamos en esa charla es que muchas veces los proyectos hacen un montón de cosas cuidando el medio ambiente, a veces para cuidar el medio ambiente de manera directa y otras veces para cuidar el bolsillo también de manera directa e indirecta, pero que no se toma nota de eso. Y a la hora de contarlo en comunicación o hablar en referente a otros proyectos, tenemos una parte de impacto que podemos comunicar y además nos ayuda a educar al consumidor, ¿no? Si yo pienso qué hago con los desechos textiles, de alguna manera lo hago pensar al que está escuchando o al que me va a comprar, qué hace esa persona con sus propios desechos, ya sea en su casa o en su actividad o en la empresa donde trabajan. Entonces, perfecto. De alguna manera vamos como corriendo ese chip. Yo, quizás, por ejemplo, mala mía, calculo, no lo compartí. Ahí va. Simplemente lo hice, porque pensé en la charla y digo, tengo un montón de cosas, en vez de tirarlo a la basura, le doy a alguien que le sirva. Pero que yo tendría que haber filmado ese contenido. Exactamente, claro, ¿viste? exactamente. Entonces ahí es como, mira qué flashero, mira qué copado, y cuando esté el que va a boxeo va a decir, mira, esto puede hacerse con desecho o algo, y generamos una conversación en respecto a lo que tiene que hacer, de hacer desde una conciencia, y el consumidor también entender qué es lo que hay atrás de ese producto, ¿no? Que es un poco dónde está el valor hoy que no se ve dentro de la industria y que tanto estamos criticando hoy al valor de la industria textil argentina. Entonces, bueno, es una forma de pensar en ese proceso. Dios. Por eso el término moda circular, por esto de que se puede implementar estos desechos en ciertas otras cosas o actividades, ¿no? Exacto, y se puede hacer dentro del mismo proyecto, es decir, yo puedo pensar cómo reutilizarlo dentro de mi proyecto, puedo tomar como parte de mi proyecto el desecho de otra empresa, digamos, Sí, no sé, tengo un descarte textil de otra empresa más grande y con eso genero prendas o bolsos o lo que fuese, no sé, por ejemplo, descarte de sábanas de Tierra del Fuego, una marca los tomaba y hacía lo que era camisas y comer una tela de hotelería muy buena, lo que era la calidad, generaba unos productos increíbles y además los tenía con tintes naturales. Entonces, bueno, se genera y tomo descarte de otra industria que ni siquiera viene de la moda y que a veces no lo pensamos. Sí. Pasa con la industria automotriz o la de tapizados también. Sí, es verdad. Y pasa con cables, por ejemplo. Tengo una marca que con cables hace accesorios y usa lo que es el cobre y usa lo que es el plástico también, o otra que usa las cápsulas de Nespresso de café, digamos, principalmente, y con eso hace joyería contemporánea. Entonces, bueno, van tomando otro tipo de conciencia en el hacer y el consumidor entender también lo que es ese proyecto. Y entendiendo que son productos de diseño, que la calidad y el producto tiene que estar bueno, ¿no? Porque si no es como el trabajo de jardín de infante, como si una lata de lapicero ya nadie la quiere a esta altura. Entonces, bueno, como que además tiene que haber un foco en el diseño y que el producto sea deseable a la vez. Bueno, esto me lleva a recordar, ¿viste los pantalones que ahora están en tendencia? Que el otro día estábamos hablando que era como mezcla de diferentes tipos de jeans. Upcycling se llama, creo, ¿no? Total, el upcycling, sí.
Sí. Hace un montón en sí que están, y cada vez lo que sea hay como gente que los empieza a mirar con cariño, ¿no? Al principio siempre estas cosas nuevas nos generan como un poco de rechazo. Y también venimos de un consumo, en mi caso unos 40 y pico largos, de pensar que en esas cuestiones de que se usaban o tiendas de segunda, nuestra generación la tiene todavía bastante alejado. Somos más de la marca propiamente dicho, y ya la generación posterior, digamos, creo que una intermedia, ya empiezan a adorar y buscar todas estas cosas más diferentes, digamos. Sí, ¿no? incluso las ferias, por decirte, ahora están muy en auge. Y acá en Mar del tienen una joya de ferias, tienen una cantidad de ferias envidiables para otros lugares. Sí, incluso, no sé, desde, por decirte, la Plaza Rocha, locales que ya tienen ropa... Sí, una locura. Sí. Es una locura. Sí. Es una locura. No, y se encuentran cosas lindas. Yo ya acá son tesoros. Son tesoros. Y ves cosas muy buenas ahí. Sí, son tesoros. Y aparte son prendas únicas. Total, y hay calidad. Yo me acuerdo de haber encontrado camisas de seda, 100% seda. Hay que leer la etiqueta también de lo que compramos. Tapados. Y también tiene que ver con la calidad de las prendas que había antes, ¿no? Que un poco en este fast fashion que estamos teniendo en el último tiempo, ya las tiendas de segunda a veces no tienen esta calidad, porque ya las prendas que hoy no pueden insertarse también en un circuito, en un doble circuito como sucedía antes, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el desierto de Atacama, o lo que pasa, hay una cantidad de desechos textiles, pero esos desechos textiles son basura, por más de que se hayan usado en promedio 6 veces, que es un poco lo que nos dice la ONU, digamos, ¿no? Pero entonces ahí empezamos a ver, la importancia también de que el producto salga con una calidad para que después pueda seguir usando, o entender que la industria tiene que armar un circuito de reciclado posterior para esas prendas que no dan más que para 6 posturas, digamos. Claro. Pues tenemos como doble desdoblez en lo que tiene que ver. Más o menos uno usa una prenda 6 veces. Sí, yo en promedio. En promedio, y en lo que tiene que ver un poco entendiendo que no nos toma Latinoamérica como... Claro, porque yo creo que uso más. Yo también. Yo creo que Latinoamérica lo usa en promedio unas cuantas multiplicaciones más, pero que se toman otro tipo de encuestados, digamos, y que en promedio da entre 6. Yo creo que acá llegamos a unos 20 veces de postura, que igual para una prenda sintética que dura 200 años del textil sintético, usarla 20 veces todavía nos falta un montonazo, ¿no? Mucha vida. Totalmente, muchas generaciones. Sí, qué loco. Sí, yo vi, hay muchísimo desperdicio mundialmente. Sí, y hay desperdicio de todos lados. Hay desperdicio directo desde el consumidor, en comprar sin tener la necesidad de comprar, y eso hace que si compramos mucho usemos menos, y cuando usamos eso es menos, el consumismo en sí, ¿o no? Sí, y está una obsolescencia que es la obsolescencia percibida, digamos, ¿no? Que tiene que ver con que ya no me gusta más el diseño de esa prenda, ¿no? O sea, el textil puede seguir usándose y la prenda como útil, cubre el cuerpo, abriga y demás, pero el color no me copa, o la forma no me va. Entonces, desde ese lugar se llama esta obsolescencia percibida, es decir, por más de que tenga valor en sí, desde su funcionalidad, para el consumidor no, y eso es desechado también. Entonces tenemos esa prenda que por lo general se dice, pero la dono. Y sí, ok, pero la realidad es que no hace falta tampoco donar. Yo siempre digo, hay gente con hambre, pero no hay gente desnuda. Entonces de alguna manera, cuando hablamos de necesidades, ahí nos cambia un poco. Así que tenemos esa, la de las fábricas, la sobreproducción. Te hago un parate. ¿Y vos qué recomendás hacer? Yo que recomiendo hacer que se enamoren de la ropa. Bien. Lazo y ropa, me salió como que se enamoren de la prenda, ¿no? Creo que como el amor y como todo, cuando nos enamoramos lo cuidamos. Entonces, desde ese lugar, y lo queremos usar mucho más veces. Entonces, sí considero que a la hora de comprar, preguntemos en la funcionalidad, en cuántas veces lo podemos combinar, y que sea algo que nos dé placer y que cuente una historia, que podamos entender, el desecho de esto va para las bolsas de box de donde entreno, que de alguna manera esas cosas generan curiosidad y empieza a generar un lazo con la prenda. En las redes sociales estabas hablando de estrategias. ¿Podés contar un poco eso? Estrategia, sí, ahí hablo mucho para los emprendedores de alguna manera, y tiene que ver con este tipo de estrategias, empezar a pensar en qué es lo que yo tengo una foto, emprendedor busca o quiere a la hora de comprar. Y hoy en esta estrategia, que nos es más complejo pensarla, es porque hay un desamor del consumidor con respecto a la industria textil, y acá voy a hablar de la industria textil argentina, y en realidad pasa en Europa también, como que ya no confía tanto en la marca, ¿no? Como que se rompió ese enamoramiento
nacimiento de marca que vivimos nosotros en los 90 y los 2000 de alguna manera, ¿no? Olvidate. Esto hoy como que no, van a la prenda única, al que quizás si no se sabe, o a la que hace el amigo, o a la que hace, o sea, empiezan a ser como polos mucho más directos. Entonces digo, como marca o aquellas marcas que siguen con la forma de pensar de nuestra marca, tengo 40, o sea, esas marcas de los 2000 o de los 90, hay que cambiar de estrategia, porque el consumidor ya no compra la marca, compra lo que yo hablo es como hablar de las vivencias, ¿no? O sea, cuánto participa el consumidor dentro de esa marca, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a pensar otro tipo de estrategias y de salir a preguntar y a ir en contacto con ese consumidor, porque por más de que estén en las redes, a veces no están. Eso es verdad. ¿Cómo hacemos para que realmente se involucre con la marca cuando en la red ya no lo encontramos, cuando el local tampoco lo tenemos o estamos alejados de ese local y las personas que están atendiendo muchas veces ni siquiera se involucran en esa venta? Entonces, como que repensar de vuelta ese modelo y volver en que la marca también empiece a enamorarse de ese consumidor de vuelta, ¿no? Es como que es de las dos cosas. Que sea algo mutuo. Que me vuelva a importar ese consumidor, ¿no? Y a la hora de pensar para qué lo hago, que piense en ese consumidor y no solamente sea para un tema de facturación, porque hoy ahí es donde se rompió, digamos. A nivel estrategia o a nivel empresa es lo fácil, lo que quisiéramos, pero a nivel precio hoy no podemos competir con las grandes. China. Exactamente. Incluso. Entonces tenemos que ir a otra diferenciación, porque ahí por más de que bajen los impuestos y por un montón de cosas más, no vamos a llegar a competir nunca. Entonces tenemos que ir a la valoración. Y para eso hay que meterle un poquito más de amor de los dos lados. Sí, yo en mi caso... yo creo, obviamente que mi producto debe estar bueno, intento que esté lo mejor posible, pero creo que vendo mucho por el mensaje que transmito, por mi lazo con mi comunidad. Total, ¿viste? Y además tenés un perfil recontramarcado y entonces digo, todo eso es lo que la gente compra. Incluso tengo muchas clientas que repiten, ¿viste? O que me recomiendan o dicen, no, yo quiero... Bueno, acá él está con la bolsa de la querida, ponele, Muy ¿viste? bien. Mi productor. Entonces, quiero una querida, hoy tengo que salir o tengo que hacer algo, necesito una mochila porque necesito... Es el mensaje, es el valor que yo le fui dando a la marca más allá del producto. Total. ¿Y cómo participa y haces participar de tu día a ese consumidor? Sí, digamos, a la gente, ¿no? o yo, para mí, mi marca es como un viaje de sanación. Hablo mucho, más allá de subir un producto, muchas veces comparto contenido de valor, de cómo yo me siento, de las cosas que me angustian, y muchas veces se refleja en el otro, porque en verdad esos consumidores son personas que sienten, que le pasan cosas. Total. Bueno, y eso hablamos eso mucho es en las clases con los chicos, ¿no? Que a veces ese valor de ese producto, a veces yo digo, bueno, ¿para qué van a hacer tal producto? Voy a hacer una cartera. Bueno, ¿para qué? La gente ya tiene cosas para guardar. ¿Por qué vas a hacer tu cartera? Y a veces en eso es la emocionalidad que es ese producto. ¿Y qué encuentran en vos esos consumidores que te compran a vos y que no compran otro objeto de guardado, digamos, ¿no? Porque está lleno de objetos de guardado, o está lleno de remeras, o está lleno... Entonces, bueno, hay un valor emocional también que hace que conecte y que te elijan. ¿Sabes? No es funcional, sino que es emocional. Para mí es re importante, y bueno, yo conecté desde ahí. Claro, también implementarle el lado humano a la marca, porque... pasa, no sé si vos lo viste, que muchísimas marcas vos le mandás un mensaje por Instagram o por las redes sociales, cualquier red social, y vos ves que tiene el logo de la marca, pero no sabés quién es el que está hablando atrás. Y a mí me interesa saber quién es, si se siente bien, se siente mal, si es copado o no es copado, porque también eso te dan ganas de ir y comprar a esa marca. Total, porque uno genera un lazo. Y eso es lo que se corrió y lo que se creó con las redes sociales, de que uno comunicar era hacer 3 posteos por Instagram y ya. No llegamos a ningún lado. Con eso sirvió en pandemia en primera instancia, si quieren, porque estábamos todos en esa misma red, pero hoy ya no estamos ahí, ya el tiempo, ya el consumidor se pregunta ¿por qué voy a estar adentro de tu red? ¿Qué valor vos me das? Entonces, si no ponemos de vuelta esa palabra en la mesa, empezamos a hacer objetos, yo le digo, como objetos sin alma, ¿no? Y en esos objetos sin alma nos vamos perdiendo y ya no comunicamos. Y si no comunicamos, no ponemos el valor económico, no compramos y no validamos todo ese proceso y lo que hay atrás. A mí me llamó la atención que yo le saqué foto en la charla que diste, que yo estaba, el método consciente, que era claridad de propósito, que esto es entero para la marca, ¿o no? Total. Lo que tenés como que transmitir y entender que tenés que hacer, ¿entendí bien? Origen y transparencia, narrativa auténtica, es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿o no? Total. Evaluación
medición creo que es lo que a todos siempre nos falta un poco, que es lo que vos contabas. Hay claridad y propósito también, ¿eh? Sí. Creo que a veces falta más claridad y propósito que... Ok. Sostenibilidad en producto y proceso, canales y audiencia, e integración y coherencia. Todo eso es consciente. Exactamente, un poco es como bajar esas palabras al producto, ¿no? Y en sí todo nace de lo que es un modelo de negocio, que pensar realmente para qué lo voy a hacer y cuál es ese valor que estoy entregando o qué encontré de esa audiencia, ¿no? Claro. Hay algo que se llama el método del design thinking, donde se va y se hace como el paso que está haciendo el consumidor con ese producto, ¿no? Y había un caso de Starbucks, así para contarlo medio rápido, Sí, entonces sí, obvio. iba la persona a Starbucks a ver, bueno, qué necesitaba, y de ahí se dio cuenta que no había locker para las personas que van a tomar un café solo. Claro. Y dale que sí, que es recontra complejo, tenés que cerrar la computadora, volver a guardar todo, ir al baño con todo, volver a sentarte, ir que el café me sirve, no me tengo que volver a contra el otro. Entonces digo, eso lo hacemos si nos involucramos en la vida del consumidor para entender qué es lo que le da valor. Y a veces ese valor no implica una mayor inversión. No implica esto, a vos no te costó mayor inversión con el desecho hacer algo que llevarlo a... Sí, sí. Entonces digo, hay Para cosas decorar mi que casa. piensan que la sostenibilidad es mucho más caro, requiere de una inversión, y a veces solamente es prestar atención en esos procesos, evaluarlos, y hasta a veces nos da rendición de costos, porque a veces los podemos descontar como donación o podemos hacer otro montón de acciones, controlar la luz. Y digo, tengo gasto, bajo lo que es el consumo de energía también, por poner el foco en lo que es el control de energía eléctrica dentro de las maquinarias o lo que fuese. Entonces, se cree que es más caro. Me y vino un muchas montón veces- de luz. No. Siento a veces cuando la escucho digo, hago todo mal. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué los números no están bien. Pero bueno, ahí hay un poquito. Es como que se va abriendo cada cosita y es amplio, pero no es tan difícil. Buenísimo. Bueno, Muy muchísimas gracias por venir. ¿Vos das asesorías aparte? Damos de dar a- clases. Yo te digo, Freda, necesito la verdad un máster. Sí. Lo que hacemos es acompañar en esta estrategia de Claro. comunicación, Porque hacer un plan. Son muchos vectores, es difícil. Sí. Y después entender que una cosa es la estrategia y otra cosa es la venta también, Sí. ¿no? Entonces digo, después la venta la tiene que ejecutar el vendedor, no puede Claro. generar la estrategia, analizar el mercado y ver cuáles son las posibilidades, y después de ahí lo ejecuta la marca. Y después Sí, de sí, ahí obvio. ajustamos y revisamos. Obvio, obvio. Bueno, muchas gracias No, por de nada, venir. gracias por la invitación. Encima va a dar clase en un rato hasta el puerto, así que muy completa. Bueno, esperamos tenerte otro día. Bueno, Yo- cualquier duda me mandan. Eso, yo con consultas le vamos a dar un aplauso a nuestra invitada. Muchas gracias. ¿Le quieren hacer una pregunta, algo? No. Estamos muy bien. Bueno, entonces nos vamos a ir a una hermosa tanda y después volvemos con más.